Hola, sí, buenas noches. Voy a comentar una partida de Pablo Rothman, que hoy jugó en contra Pepe Alfonso II. Voy a compartir pantalla para ver la misma. Comenzó con una defensa siciliana, siendo Pablo Rothman blancas. Jugó caballo F3 y su rival jugó caballo C6. Acá en vez de D4, que sería la variante normal de la defensa siciliana, juega con peón D3. Una buena idea, vamos a ver ahora cómo la complementa con este fianchetto. Y se va a llegar, sobre todo cuando el negro juegue esquema con E5, a una especie de ataque indio de rey, con la posible ruptura de F4. Bueno, entonces veamos, la partida fue efectivamente con el C6. Este orden de jugadas con el caballo en F3, por un lado, está bien que pueda estar eh, molestando su propio movimiento F4, cosa que no ocurriría si el caballo hubiese salido el otro por C3 y tener la posibilidad, como en algunos esquemas se hace, en la variante cerrada con F4 y después recién desarrollar el caballo. Este orden permite que si el rival jugase de otro modo, a ver, por ejemplo, con fianchetto, con idea, luego, como en la línea cerrada, de jugar con caballo E7. Pero ese orden permite esta jugada C3, ya que no está el caballo en dicha casilla, para poder jugar D4. Ese plan, que no se hizo durante la partida, lo vamos a ver en varios momentos críticos. A ver, entonces en la partida se jugó de otra manera, no se jugó directamente con fianchetto, sino que se jugó con E5. Esa jugada debilita, la jugada E5, la casilla D5. El blanco pudo haber hecho algún esquema, por ejemplo, ahora mismo, con caballo C3, seguido de caballo D2, C4 y E3, para buscar la casilla D5. En la partida, Pablo juega alfil G5, y ahora el negro, en vez de F6, pudo haber jugado el movimiento alfil E7, ya que como es una posición de característica cerrada, está el concepto de alfil bueno y alfil malo, y este es el alfil bueno del blanco, y el alfil malo es justamente el de casillas negras. Ahora yo jugaría alfil E7. En la partida se jugó F6 y el alfil retornó a la casilla E3. Alfil G7, y ahora el blanco enrocó. Otra buena opción es este primer momento de jugar el peón a C3 y cambiar el plan para jugar D4 inmediatamente. Todo esto se va a dar reiteradamente. Yo no sé si la jugada es torre 1, porque esa jugada es una jugada misteriosa de torre en una columna cerrada. Quizás sea más efectivo en un momento dejar esa torre allí, jugar el caballo a D2 para jugar F4, o jugar C3 nuevamente con idea de D4. Ese es el esquema que creo que adoptaría en caso de ser blancas. En la partida se jugó torre 1, alfil E6, y ahora era el último momento, o sea, dentro de estas posiciones de apertura, que podía ser C3. Una posible continuación sería de enroque y D4, amenazando D5. Ante una toma, retoma y después busca el caballo a salir por C3 del blanco. Amenaza D5. Creo que, bueno, hay dos situaciones. Peón por peón es una, caballo por peón hace el blanco, y luego ataca el alfil en el aire y dirige sus embates sobre el peón retrasado en columna abierta de D6. El negro optaría por D5, ya que con mejor desarrollo intenta abrir el juego, y la partida es tensa, con un centro muy peleado, donde el blanco podría sostener el mismo con un oportuno caballo C3. Creo que la posición es tensa, es difícil para ambos. Creo que C3 era una jugada alternativa, sigue siendo una jugada alternativa buena. El blanco prefirió el desarrollo, el negro optó, en vez de enroque, que era una buena posibilidad, dama de 7 para mantener la perspectiva de un enroque largo. Ahora, nuevamente, el blanco trata de impedir que el rival juegue enroque largo, ya que con A3 querrá hacer B4, aunque sea abriendo, entregando un peón, pero abriendo diagonal y columna coordinada sobre A7. C3 nuevamente era una buena posibilidad.
unidad de 4, en caso de enroque de 4, y nuevamente se daría esta posición. Esta era la alternativa, sigue siéndolo, para evitar de alguna manera el enroque largo. También lo evita de este modo. El negro opta por H5. La opción, obviamente, era jugar con enroque corto. H5. Bueno, allí el blanco tenía varias. C3 era una, H4 fue la de la partida, B4 era muy interesante, ya en ese momento, ya que parecería indicar todo que el negro va a enrocar largo, y entonces se entregaría un peón para tener, en caso de peón por caballo por D4, y ahora el enroque largo va a ser muy problemático, y quizás el negro termine en un escenario así, enrocando corto. Pero bueno, hay compensación por las líneas abiertas en el flanco dama, aparte no se puede enrocar corto tan tranquilo. Bueno, sí, hay un dama B1 y el caballo va a terminar en A6. Y bueno, y en esa posición tal vez un C3, con la idea que el caballo no retorne con sencillez por C5, y hay juego en el flanco dama, puede doblarse de dama B2, torre EB1, bueno, ese sería el plan. Entonces B4 en una buena idea. Se hace H4, posición característica para evitar el punto de contacto del peón H en H4, como en el dragón. Entonces el negro juega el alfil a G4, clavando el caballo. Jugar con enroque siempre es una alternativa, enroque corto. Alfil G4, y el blanco hace dama C1 desclavando. Nuevamente tenemos la opción de C3, evitando la incursión del caballo rival en D4, e idea de B4. Se juega dama C1, caballo D4, y ahora nuevamente una opción tranquila es cambiar un par de piezas. Y si el negro trataría de enrocar largo, buscar un contrajuego con B4. Creo que por allí debía resolver el blanco su contrajuego, no solamente dejar todo en manos del negro, haciéndolo todo tan lineal. El jugar caballo H2, bueno, pudo el negro jugar el cambio de alfiles, que no se hizo, y entonces en caso de todo esto el caballo retornaría por G5 para buscar, por esa y buscando la jugada G5, y el blanco trataría de quitar los efectos de esa jugada, pero renovaría ahora con otro tipo de amenazas, F4 concretamente, copando el alfil, lo que obligaría a llevar el mismo por la casilla G5. Y ahí puede el negro enrocar corto, doblarse de torres en F y buscar presionar sobre F2. El negro, a mi gusto, estaría algo mejor. Bueno, esto sería la partida a jugarse. No se jugó así, se jugó la muy aguda G5. Entonces el blanco tomó, y ahora jugó el caballo de D a F3 tratando de sostener el juego en el flanco rey. Otra opción era cambiar. Evidentemente el miedo es que te abran la columna H y que la torre juegue sobre dicho sector, pero creo que el ataque no es tan fuerte porque el alfil de G7 no colabora en demasía, y creo que el blanco podría buscar un plan para intentar caballo H2, dama D1 para presionar el peón de G4. Yo creo que la partida sería reñida, no está todo dicho en este caso. Creo que puede haber juego por la columna, pero el blanco estaría también en la posición, podría jugar sobre la columna B que acaba de abrirse y habría contrajuego. No hay un mate lineal sobre la columna H, no está el cambio de alfiles de casillas blancas como en el dragón para atacar dicha situación del enroque, y el blanco puede disponer de un cierto contrajuego en el flanco opuesto. Creo que esto era la forma de jugar prudente, de cambiar ese alfil. Entonces va de este modo el blanco, y ahora tomó para abrir líneas, se abrió la columna G de hecho, y ahora se jugó F4, que me parece que es la jugada temática, pero mala en este caso. Había que simplificar. Caballo por alfil estaba con el recurso táctico de un ataque doble en la casilla F6, y alfil por dama, caballo por F6, jaque doble al rey y a la dama, y se recupera la dama. Entonces, la opción más inteligente es retomar con peón,
atacando la dama adversaria, que se iría a D1. Si bien asusta la situación de la columna H, el blanco dispone del recurso de esta entrega de peón, abriendo la diagonal del alfil de G2, que luego puede tomar ese peón y retornar a dicha casilla y tener, a lo sumo, llegar a un jaque a la casilla H2 y se va el rey a F1. Y el blanco podría incluso no tomar ese peón y jugar C3 para luego conectar columna y diagonal sobre B1, la torre en B1 y el alfil en G2, logrando el blanco buena compensación. Bueno, sería esto la partida que siempre propongo de jugar, donde tiene que ver con el cambio del caballo por el alfil. Para eso creo que lo había jugado el caballo H2. Aquí la jugada F4 dispone de la apertura de líneas del negro, y ahora es muy fea la posición del rey blanco en esta posición. Queda allí, es verdad, esclavada con rey H1. La jugada alfil H3 es buena. Otra jugada, el enroque largo, ir sumando piezas al ataque. Esta es suficientemente buena. Y se juega dama D2 dama D1 en la partida. Tal vez sea más paciente jugar torre G1. Dama D1 es con idea de, en caso de perder el peón F4, capturar en H5 con jaque y así quitarle el enroque. Pero hay que ver un poquito más allá. Si se entra, se come ese importante peón, y el otro es verdad que te quita el enroque, el rey se dirige D8, C7, conecta las torres y el negro dispone de un ataque por ambas columnas, G y H, muy fuerte contra el precario rey de las blancas. Creo que esta posición sería ventaja decisiva o ataque ganador para el negro. Entonces, ese cambio, que parecía bueno en el punto de vista de hacerle perder el enroque, abriría líneas en aras de un ataque del negro en dicho sector del tablero, en el flanco rey. Enrocó largo, entonces jugó F5 bien para cerrar la diagonal de la dama, atacar el alfil de casillas blancas. Aquí se cambia y ahora el negro, con una muy buena idea, progresa el caballo en E7, que no estaba haciendo una función específica, para llevarlo a la casilla indesalojable E5. La partida continuó con dama F3 y vino caballo E5, y bueno, está fea la posición del blanco, que debería sostener con dama F2. Comerse el peón de H ha sido una especie de suicidio posicional, porque ahora el negro, a cambio del peón, dispone de la columna abierta en rayos X al rey adversario. Es verdad que a partir de aquí el blanco dispuso de muy buenas jugadas defensivas, pero ayudado tal vez por no una efectividad en absoluta en el juego adversario. Creo que a partir de ahora se fueron cometiendo algunos errores. Vamos a ver. Dama F3, caballo E5, dama por peón, torre H1, dama E2. Y acá se juega torre de D a G8. Buena jugada de ataque, pero había jugadas muy directas. Alfil G5, dama H7. Dama H7 muy fea, porque el caballo de G2 dispone, para evitar el posible dama por H2 mate, la única casilla en H4, y va a ser mirado con un alfil G5. Y entonces allí quedaría muy mal. Una muy directa es alfil de 2. Es la que yo haría en una partida. Está basado en que si dama por alfil, viene la toma de la debilidad táctica, es decir, torre por H2 jaque, ya que si rey por torre o rey G1, viene caballo F3 jaque doble y se gana la dama. Lo vemos en el tablero por si hay gente de distintos niveles que no lo alcanzan a ver. Cuando hay 1-1 cercano al rey, un ataque sobre el caballo y una mirada de torre, hay que mirar siempre la captura, a ver si es buena o no. Y allí entonces, tras dicha canje de torre por caballo, que parece desfavorecer, ya que la torre vale 5 y el caballo vale 3, luego dispone el negro de un ataque doble, ganando la dama entera del adversario. Así que allí, una vez capturada la dama, la diferencia que va a tener el negro, yo simplifico, veo caballo-caballo, torre de D8 contra torre de D1, dama de D7 contra la torre de A1, es la diferencia
de entre una dama y una torre, lo que llevaría a la victoria por parte del negro. Es una gran jugada de combinación, alfil de 2, que deja el alfil en el aire para jugar torre por caballo y caballo doble. Si la torre sale, vendría un ataque directo sobre el flanco de rey. Por ejemplo, torre F1, vamos a ver, que se vaya. Entonces, ganamos un tiempo en el ataque, hay una amenaza de mate directa, no dispone de la defensa caballo H2, entonces la partida ya se derrumba. Prácticamente va a tener que jugar un movimiento como caballo E1 y vendrá, o caballo F4 y viene la jugada caballo G4, si dama por caballo mate, y la partida nuevamente vemos que hay poca chance. Creo que el único es dama por alfil, caballo por caballo, amenaza torre y ataque a la descubierta. Entonces la partida ya ahora intentaría escapar el rey de ese sitio tan expuesto y vendría a continuación un jaque con la torre de D, que no está haciendo nada. Y entonces después de que el rey se vaya por F2, viene dama jaque, y cuando el rey se va, un nuevo jaque, impidiendo que se vaya por D1. Si se iba a F2, venía dama F3 jaque, y a rey E1 dama por torre mate. En este caso, simplemente se captura la torre, no solo por la ventaja de calidad de caballo contra torre, si rey por, viene la torre a octava línea, ganando la torre o buscando un mate que es inminente en la posición. Bueno, todo esto es lo que pudo haber ocurrido y no ocurrió, ya que el ataque era realmente muy fuerte. En la partida se optó por agregar piezas en el ataque. Cuando alguno de los jugadores no tiene un cálculo preciso, como lo tiene evidentemente el negro, hace jugadas conceptuales de llevar más piezas al ataque. Lo bueno en ajedrez, bueno, como cuando vos jugás a otro deporte, como el tenis, cuando vos tenés la iniciativa y dejaste mal parado a tu adversario, es bueno rematar las partidas. Por ejemplo, en el tenis se hace con voleas o con smash, o sea, con golpes que son de remate cuando vos tenés una posición favorable. O cuando jugás al fútbol, tenés delanteros que terminan, bueno, llegando al gol de alguna manera más precisa. Muchas veces cuando se hacen solo jugadas de llevar al juego más piezas, es como que seguís creando situaciones de gol sin concretarlas. Creo que, bueno, esto es lo que le ocurrió al negro en esta partida, ya que ha tenido muchas chances de rematar el juego. Ahora hace un movimiento también conceptualmente bueno, de llevar una pieza al ataque defendida por la torre. Pero había otros movimientos que eran mucho más drásticos para los intereses del blanco. Por ejemplo, alfil C1. Mira esta jugada espectacular directamente. Es como que desconecta las torres, abre la columna de la torre negra, y la idea sería que si rey torre por alfil, la toma de la debilidad táctica, el 1-1 de vuelta, llevaría un mate con el mate escalera, dama y torre sobre la columna, las dos columnas laterales del tablero. Si el blanco no tomaría dicho alfil y optaría por agregar la dama a la defensa del caballo de H2, entonces, claro, se eliminan piezas defensoras del adversario con torre por torre, hay un nuevo jaque defendido por peón, y después, cuando el rey intenta huir, la dama miraría al caballo, que no puede ser defendido, ya que si hace rey G2, me parece que la jugada dama H2 echa por tierra cualquier intento de defensa. Entonces, bueno, la partida está ya en una muy mala situación. Entonces, eso no se vio, se jugó caballo G4, y el blanco empieza a defenderse magistralmente. Acá viene una gran habilidad que ha tenido Pablo durante la partida, ya que no es fácil estar del bando defensivo. Hay que tener una gran, digamos, habilidad para lograr sostener una posición que está muy fea. Caballo bloquea el paso de la torre, acá tomó, es la mejor carta para el negro en este caso,
y ahora retoma con dama. Ha logrado con estas dos últimas jugadas simplificar la posición, mantiene el peón de ventaja, y ahora el negro podría todavía seguir alguna cierta presión con la jugada alfil E3. ¿Por qué es una buena jugada? Porque impide que el blanco coloque la torre en G1 y seguir simplificando la posición, con idea de un D5 de parte del negro, buscando jugar también con la dama. No es la ventaja de antes, ya que se ha simplificado. El negro hace una jugada más lineal, mirando dama y torre, pero ahora el blanco aprovecha ese tiempo para atacar la torre adversaria y ahora poder desclavar el rey. Ahora hay un descubierto por casillas negras, pero la dama simplemente se corre y no pasa nada concreto. La jugada fue alfil E3, atacando con la torre de la dama pudo correrse a G3 con idea de buscar una simplificación con torre H1, llegado el caso. El negro creo que era un jugador muy correcto en lo posicional. Juega torre H5 y buscando torre G5. Quizás más preciso era dama C7, buscando otro ángulo de ataque, mirando la casilla C2, que está desprotegida, con la dama para entrar con jaque. Eso sería jugar mejores cartas. Rey F3 para intentar, bueno, sumar el caballo a F4 y amenazar un dama G8, y entonces podía el negro intentar esta idea, con idea de dama por C2, y bueno, habría una defensa con dama G2 de parte del blanco, y bueno, la partida estaría con torre H5, buscando oportunamente una jugada con alfil E3 y jugar torre G5. Habría una lucha intensa en el tablero con toda esta serie de jugadas. Todo esto no se ha producido, entonces se ha facilitado un poco la defensa del rival. Todo esto era sumamente interesante. Bueno, se hizo de este modo. Torre H5 amenaza, torre G5, muy buena, rey F3, torre G5, dama H3, ya amenaza la dama a entrar por la retaguardia, y ahora se juega dama H8. Acá era muy fuerte y el blanco revertía la posición a su favor jugando, como indica el programa, caballo F8, que tocaría la dama, seguido de un jaque en E6 con el mismo caballo, atacando doble al rey y a la torre de G5. Se jugó dama H8 y acá tenía una chance el negro de complicar con la jugada torre por peón jaque. No la hizo, era una muy buena idea, torre por peón jaque, que llevaría a las tablas por perpetuo. Vean esta sucesión de jaques. Si rey se va a H4, vean qué mate daría el negro, fabuloso mate de alfil defendido por peón, y si el rey se fuera a esta casilla, lo perseguiría con jaques continuos. Eso es un empate en ajedrez. Bueno, entonces esta era una chance que disponía el rival y no la hizo. Jugó el rey huyendo para el flanco dama, pero no miró la posible jugada del blanco a dama por peón, que estaría ya comiendo un importante peón del adversario, y ahora, bueno, el negro quiere llevar el rey a E7 y hace la aparente jugada ganadora caballo E5 amenazando dama, y al mismo tiempo el jaque en C4 que lo llevó a la victoria al blanco. La jugada torre H1 llevando una pieza más al juego era la jugada mejor que disponía el blanco. Vean el recurso que nuevamente vuelve a tener el negro y no lo hizo. Se jugó dama C7, dama H7 era la jugada que disponía para contraatacar al rey blanco un poco abierto, y el blanco dispone de este jaque, y ahora también tenía perpetuo con dama C5. Si hay un intento de ganar con idea de cubrir el jaque en G3, el negro llevaría piezas al ataque, y si dama G3 venía la jugada torre por caballo. Vean la jugada torre por caballo para lograr entenderla. Acá llevaría piezas para cambiar, pero torre por caballo. Si el blanco haría dama por torre, habría un mate inesperado en la casilla F2. Y eso sería esta posición, que ganaría una pieza al negro, pero habría una compensación peligrosa en los tres peones
que tiene el blanco por la pieza, unidos en el centro del tablero, y sería una partida pareja pero difícil. Bueno, todo esto ya pasaríamos a un juego incierto con ese dama H2. Pero le creyeron, sacó la dama, vino el jaque y ahora la partida ya se ganó, porque se ganó una pieza y si come peón por caballo es una torre, lo que queda además comiendo dama por torre, como indica la flecha del programa. La torre salió tratando de complicar las acciones, pero hay una pieza de más y 3 peones de más, es como 2 piezas de ventaja. Emplaza el blanco un fuerte caballo en la casilla central y el negro intenta sumar piezas al rey desguarnecido. Pero muy bien la defensa del blanco, lleva el caballo a evitar tanto dama H5 como dama H3, intenta entrar por otra diagonal, por G5 o por H4, bloquea el paso de la torre, la dama entonces sola no hace nada, vuelve por C7, dama ataca la torre se retira, cierra la columna finalmente, y nuevamente ahora lleva peones al ataque, ya se pudo haber abandonado, lo que pasa que es lo que me dijo Pablo, había un gran apuro de tiempo, el blanco abre la columna de A buscando algún mate, simplifica, pero sería igual que perder esto, dama por dama, peón por dama, rey E3 seguido de 5 E6, ganaría fácilmente, el blanco busca el mate, es correcto todo esto, hay redes de dama A8 seguido de dama A7, dama se fue y eso costó la dama. Con esta sucesión de jugadas pierde la dama. Y bueno, había que terminar de rematar la partida ganada, para no perder la torre jugaron allí y termina con un mate en el filo de acabarse el tiempo con el mate frontal. Ya no había solución, en caso del rey elegir la otra retirada, podía disponer de 2 mates distintos, con el coqueto caballo E7 agregando el caballo, o con la inexorable, el mate frontal, dama C7, llamado también el beso de la muerte. De la misma manera que terminó la partida con otro beso de la muerte, con la jugada dama E7. Bueno, espero que les haya gustado mis comentarios, así que nos vemos en la próxima partida que comentaremos. Muchas gracias. Que sigan bien.